buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y Dios mío, el vídeo que os tengo hoy preparado, que me van a caer tortazos por todos los lados. Nada más que veáis el título, el libro de Urantia se ha quedado corto. Y ahora es cuando recibo la primera. ¿Pero qué estás diciendo, Julio? El libro de Urantia es el Corán personificado. El libro de Urantia, Dios mío, se tiene que tomar como sagrado. El libro de Urantia. ¡Oh! El libro de Urantia tiene que ser algo maravilloso. No puede ser contradecido por nadie. Pues sí, amigos míos, el libro de Urantia se ha quedado corto. Y no solo que se ha quedado corto, y esto va directamente para todos esos forofos, todos esos locos y locas, todas esas personas que de alguna manera u otra se comportan de forma dogmática, que son extremistas, que fosilizan cualquier información, apto para cierto tipo de mentes, más que nada porque salen de una religión y quieren coger el libro de Urantia y convertirla como tal. Son personas extremadamente desconfiadas, personas que necesitan agarrarse a un clavo ardiendo, como dirían en mi pueblo, y necesitan coger una verdad incuestionable diferente a las otras, porque ya les han pegado la patada a otros sitios, y como son más papistas que el Papa y más ortodoxos que las propias religiones fundadas desde hace miles de años, pues cogen otra cosa que desde la página 1 te está diciendo que por favor cojáis esta información con pinzas, cojáis esta información y la maduréis, la lleváis a vuestro corazón, a vuestro espíritu, en vuestra experiencia del día a día, y ellos cogen la información que les da la gana y luego, no contentos con coger la información que les da la gana, simplemente te cogen y te dicen: no, es que, como me dijo hace poco uno en YouTube, que se le fue la cabeza, tuvo ahí un cortocircuito, y dijo: no, es que no se puede pretender saber más de lo que el libro revela. Y esto es así porque sí, me dijo. Pum, pum, se acabó, perfecto. Esto es así porque sí, porque lo dices tú. Porque lo dice un fulano o una fulana que viene aquí a decir lo que es la realidad o lo que no, fundamentando las palabras en un libro que dice que ha sido transcribido o transcrito, mejor dicho, Dios mío, qué vergüenza de hablar que tengo, transcrito por ángeles, ¿de acuerdo? Con lo cual, hay incongruencias en el argumento de este tipo de personas que poco menos, desde mi punto de vista, en muchas ocasiones tendrían que estar en psiquiátricos, y en muchas otras ocasiones son, pues poco menos que, si no psicópatas, sociópatas lingüísticos, sociópatas de nuestra propia sociedad, en el que te dicen, son curas, reverendos, modernos, que te dicen lo que está bien y lo que está mal, y nunca, y ya que es un libro escrito, y ellos se creen doctores de la ley escrita y del libro de Urantia, saben lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede, lo que no, y todo lo que no entre dentro de sus cánones, no de la información del libro de Urantia, sino de sus propios cánones y de sus propias estructuras, desgranando y desgajando y cogiendo lo que les apetece del libro de Urantia, te dicen lo que está bien, lo que está mal, lo que es real y lo que no. Con lo cual, ¿para qué conversar con personas que desde un punto de vista suyo, personal, tienen la razón absoluta basándose en algo que destruyen desde la página 1? Dicho esto, amigos míos, el libro de Urantia, muchos de ellos ya lo conocéis vosotros, también conocido como los documentos de Urantia o la quinta revelación, es una obra literaria espiritual, bien, estas palabras son importantes, teológica y filosófica acerca de Dios, acerca del hombre, de la religión, de la filosofía y del destino, de la historia en general, del mundo, del devenir de los acontecimientos, de la existencia. Fue escrita en 1922, aunque fue procesada o redactada o vivida mucho antes, en pleno 1900. Bien. Fue escrita, como digo, en 1922, entre 1922 y 1939, y publicada por primera vez en Estados Unidos, o sea, en inglés, en 1955, con lo cual pasó casi 12 años, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es una cantidad bastante importante, porque muchos de los miembros que vivieron el tema con Foro, o que vivieron experiencias similares, o que supieron, o que probablemente estarían muertos ya, antes de que se publicara el libro, con lo cual fijaros si va lento. En el texto se señala que ha sido escrito directamente por criaturas o seres celestiales que ocasionalmente hablan en primera persona
al final de algunos documentos, empleando un ser humano dormido como modo de contacto, que esto ya también es bien sabido. El libro Durantia posee 2097 páginas, más o menos teniendo en cuenta la edición que sea, y muchos lo tratan como una verdad incuestionable e inamovible, incluso como una nueva doctrina o religión. Como digo, cosa que desde la página y el minuto 1 el libro Durantia no solo pide por favor que no se haga, o sea, no el libro Durantia, sino los seres que ofrecen estos documentos y estas experiencias y que hablan acerca de diferentes historias, sino que encima hay citas que se pueden encontrar fácilmente como la que os voy a leer. Las leyes de la revelación nos frenan considerablemente debido a la prohibición de impartir conocimiento no ganado o prematuro. Toda cosmología, o sea, todo lo que se cuenta en el libro Durantia, presentada como parte de la religión revelada, está destinada a ser superada en un periodo muy corto. Por lo tanto, los estudiantes futuros de tal revelación están tentados a descartar todo elemento de verdad religiosa genuina que pueda contener, debido a que descubren errores frente a las cosmologías asociadas que allí se presentan. Este texto, esta cita es del libro Durantia, de las otras muchas tantas que podéis encontrar frenando a esos locos, a esos retrasados mentales, porque no tienen otro nombre, o retrasadas mentales, que cogen el libro Durantia y dicen: Dios mío, he encontrado la verdad absoluta y es solo mía. ¡Mía! Pues bien, aquí tienen una de las muchas frases que parece ser que no han visto. Y repito, las leyes de la revelación nos frenan considerablemente debido a la prohibición de impartir conocimiento no ganado o prematuro. Toda cosmología presentada como parte de la religión revelada está destinada, o sea, inmediatamente concluida, a ser superada en un periodo muy corto. O sea, cosas que a priori parecían ser, Dios mío, la revelación de revelaciones y esto debe ser como pues es superada por conocimientos actuales. O sea, descartada, descalificada, desechada, llamadlo con el sinónimo que queráis. Pero en definitiva es eso. Cosas que a priori pueden parecer una verdad contundente y tal cual, como limitaciones, espacios, contextos, historias, leyendas, mitos, circunstancias que han ocurrido y que parecen que son A, B y C, a lo mejor no son tan A, B y C. Y hay unas cuantas miles de millones de letras más, por ejemplo. O conjugaciones, o palabras, o significados. Cosas, matices, que no todos, o no algunos, quieren dar. Bien, como digo, el título de este vídeo es El libro Durantia se ha quedado corto. ¿Y por qué digo que se ha quedado corto? Además de entradilla con esta frase de las leyes de la revelación nos frena considerablemente, quiero hablaros de se ha quedado corto, ¿por qué? Una de las cosas, por ejemplo, que se han quedado cortas son en las dimensiones, por ejemplo, del universo, o a priori en las dimensiones que nosotros llegamos a entender del universo observable. Y es que la división, según dice el libro Durantia, de un superuniverso, que ya sabéis que un superuniverso es una estructura circular, es como una especie de supergalaxia, ¿vale?, que está alrededor de otras 6 o 7 estructuras y en el medio está la isla estacionaria del paraíso. Bien, la división de un superuniverso, que es la siguiente: un superuniverso se divide en sectores mayores, en concretamente 10 sectores mayores. Imaginaos un superuniverso dividido en 10 sectores. Me da igual cómo los dividáis. 10 sectores. Uno de esos 10 sectores mayores se divide en 100 sectores menores. O sea, 100 trocitos de cada 10 que componen un superuniverso. Y un sector menor, o sea, uno de esas 100 porciones, se componía de 100 universos locales. 100. Y uno de esos universos locales es el nuestro. Bien, pero ahora viene lo siguiente, y compaginándolo un poco con lo que dice la ciencia. El supercúmulo de la Niaquea, un supercúmulo famosísimo, sobre todo a día de hoy, es el supercúmulo de galaxias que alberga la Vía Láctea. O sea, en términos no del libro Durantia, sino
en términos científicos, la Vía Láctea es nuestro universo local. Y aquí también me han intentado pegar muchas veces dialécticamente. No, es que el libro Durantia dice que no mintáis, me dijo una hace muchos años. No mintáis, por favor, que lo que estáis diciendo es mentira, que la Vía Láctea dice el libro Durantia que es un poco más allá de, y que compone también y que incluye. Estoy hablando científicamente. Sosegados, tranquilos, y estoy hablando científicamente. Científicamente, la comparación de Vía Láctea es lo que nosotros entendemos como nuestro universo local. A comparación, aunque el libro Durantia dice que la Vía Láctea es más grande e incluye a una porción más extensa de lo que nosotros entendemos como nuestra simple galaxia. Bien, continúo. La Niaquea es, como digo, el supercúmulo de galaxias que alberga la Vía Láctea. Posee del orden más o menos de 100.000 galaxias, se estima, de las cuales se han encontrado lograr ver unas 10.000. Esto, amigos míos, entenderlo como el contexto que es una revelación muy avanzada, teniendo en cuenta en pleno 1922, pero a día de hoy se queda obsoleta, y esto supondría que un sector mayor habría 10.000 universos locales, y en 10 sectores mayores compondrían un superuniverso, y en ese superuniverso habría 100.000 universos locales. Por lo que, amigos míos, la Niaquea, teniendo en cuenta esto, sería ni más ni menos, o estaríamos presenciando al superuniverso de Orbonton, del tiempo y del espacio que se nos narra en el libro de Urantia. Con lo cual sería flipante que en cuestión de poco menos de 100 años, 80 años desde la revelación del libro de Urantia, ya hubiéramos descubierto el universo o los límites más o menos desdibujados o apreciables de lo que puede llegar a ser un superuniverso, teniendo en cuenta que ya también hemos encontrado el gran atractor de ese cúmulo de galaxias que no solo es de la Niaquea, sino que está envolviendo, o sea, rotando alrededor de o englobando alrededor de la Niaquea, o sea, está metiéndose dentro o alrededor de la Niaquea, está metiendo también al propio cúmulo, ¿entendéis? Con lo cual estaríamos rebasando los límites, y la Niaquea es una porción muy pequeñita de diferentes cúmulos que ya se han localizado. Con lo cual, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a diferentes superuniversos, estamos viendo a nuestro superuniverso, y el superuniverso es mucho más grande. ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Qué composición es? Evidentemente entendemos que cuando el libro Urantia nos revela cierto tipo de datos, no son circulares, no son proporcionales, nos hacen más o menos una amalgama, pero esto estaría diciendo que el panorama es mucho más grande y mucho más complicado que lo que el propio libro Urantia nos está comentando. Ya en pleno siglo XXI, en los albores del 2023, ya hemos descubierto cosas más allá de lo que el libro Urantia menciona que es un superuniverso. ¡Pum! Con lo cual el libro Urantia se ha quedado corto. Pero hay más, otras cosas. Por ejemplo, el libro Urantia se ha quedado corto, o nos debe, creo, entiendo, después de tantos años leyendo el libro Urantia, algunas explicaciones sobre muchos temas. Uno de esos temas pendientes son el trabajo de entidades o seres civilizadores de miles de culturas alrededor del mundo, casi a la par con Adán y Eva, según el tiempo que dice que 35.000 años antes de nuestra época, Adán y Eva vino, o 30.000 o 50.000 o más o menos, vino a hacer el primer jardín. Ahí estaba también Van, y continuaron con lo que no consiguieron hacer los 100 de Caligastian. Y es que es más, y bastante más antigua, como vimos por ejemplo el otro día con las leyendas que se apoyan además en pinturas rupestres de hace 100.000 años o más de 100.000 años. Recordamos y echamos cuentas atrás que hace 500.000 años aproximadamente llega el príncipe planetario Urantia, convoca a los ciudadanos que él mismo ha elegido y los personaliza y los convierte en 100
¿de acuerdo? 100 de esos hombres y mujeres personalizados, superhombres, se establecen en lo que hoy entendemos lo que es Sumeria, o lo que es la parte baja de Sumeria, y allí crean Dalmatia. Bien, y están desde el 500.000 al 300.000, o sea, 200.000 años, generando una civilización, educando a las tribus y componiendo un panorama de progreso. Y a los 300.000 años está ya la rebelión. Bien, pero si me están diciendo que hay pinturas de criaturas, véase intermedias, véase lo que sea, o seres de otros lugares, de otras composiciones, como los Guanguiná, que ya venían de la Vía Láctea y estaban ya civilizando a esos pueblos indígenas australianos, 100.000 años es mucho antes de todo el panorama de Adán y Eva, muchísimo antes, 50.000 años antes, ni más ni menos. Pero es que te ponen una aproximación de 100.000 años. ¿Quién me dice a mí que no son 150.000 años? O 200.000 años, y nos ponemos casi prácticamente en el estallido de la rebelión de Lucifer, que nada tiene que ver en teoría con Australia, porque está casi en las antípodas, teniendo en cuenta que uno fue en Sumeria y otro ha sido en Australia, que está totalmente diferente. ¿Cómo se come esto? O por ejemplo los Dogon, en las partes también nortes o sur, si lo vemos, del mar Mediterráneo. Los Dogon, ¿qué pasan con la parte norte de África? Todas las revelaciones que existieron. ¿Qué pasa con cientos de culturas y civilizaciones que afirman que los dioses bajaron del cielo, que se mezclaron, que no sé qué, que no sé cuántos? Porque vale que a lo mejor todo lo que es la parte semítica, todo lo que es la parte casi incluso asiática, pudiera beber de la historia de, pues, lo que hoy entendemos como Enoch, como los ángeles civilizadores, que de ahí vinieran. Pero ¿y las partes que vienen de América? ¿Cómo llegan allí esas historias? ¿Cómo llegan allí esos comentarios? Sí, no, pues es que el hombre rojo hace 95 o 42.000 años vino, se cruzó por el estrecho de Bering y allí sobrevivieron las historias. No, pero es que muchas historias te dicen el momento y el contexto histórico. Y sí, se parecen en cuestión de que son civilizadores, pero no se llaman ni de la misma manera, no se componen ni de la misma manera. Algunos son buenos, otros son malos, otros castigan, otros esclavizan, otros simplemente son extremadamente benévolos, y las propias pinturas rupestres no representan a los mismos individuos, porque no todos son Guanguiná, no todos son blancos con los ojos así de grandes, hay algunos otros, y no todos tienen poderes extraorbitales, hay algunos que sí, que montan en carros, otros que tienen poderes, otros que tienen el don de la fertilidad de no sé qué, otros, pero representan diferentes aspectos, con lo cual me da a entender que son completamente diferentes y que hubo criaturas, seres, entidades que bajaron a civilizar en diferentes lugares del mundo. ¿Como un plan colectivo? No lo sé, pero desde luego bajaron, y desde luego lo hicieron, y en tiempos muy coetáneos a toda la movida de la historia del libro Urantia, que nos cuenta sobre los 100 de Caligastian, sobre el estallido de la rebelión de Lucifer, y sobre después Adán y Eva, Iván y toda la película. Con lo cual, eso cómo converge, cómo fluye, cómo se mete dentro, es imposible, y nos debe una explicación bastante importante, porque hay muchas cosas que no solo son casi anacrónicas, sino si ya estaban civilizando, y si el plan, vamos a decirlo de alguna manera, universal para un mundo decimal, y teniendo en cuenta nuestra propia situación del estallido de la rebelión, y puña, a propósito de eso, o aparte de eso, también vino Adán y Eva, cómo también venían otras criaturas, que son esas criaturas, por parte de quién venían, pues porque sí, venían pues porque ellos querían, venían con otro propósito, venían ¿con qué venían? Son medidas especiales, medidas de otro tipo de criaturas, ya que ¿cómo llegaron a Australia? O sea, que hay mares por medio, que Australia no se puede llegar así como así, que bueno, que sí, que toda la parte de Sumatra, toda la parte, se cree que eso antes eran islas que conectaban, a lo mejor viajando, navegando, pero es que toda Australia está muy lejos. Que me digas que los indios o la raza roja o lo que quedó de la raza roja y amarilla cruzaron por el estrecho de Bering, y dices, bueno, vale, menuda película, pero vale, boom, hay un punto por donde cruzar. Pero ¿y a Australia cómo llegan? Es que el continente Australia, pues bueno, a ver, ¿qué película? Pues cuéntanoslo, Libro de Urantia. Algo que nos tiene que contar, y algo que se ha quedado corto. Una historia que, salvando mucho las distancias, me recuerdan mucho a
ahora viendo lo que veo, sabiendo lo que sé, investigando todos los días como investigo, en definitiva, de coger cuadernos de campo y liarme por las noches y venga y bumba y venga a ver historias, antiguas leyendas de un sitio, de otro, de Rusia, de las partes de los países de Latinoamérica, de las partes del norte de África, los indios, la parte de África, los bereber, los íberos, los celtas, los cartagineses, o sea, todo ese tipo de culturas que hablan de cosas que nada tienen que ver, que también tienen sus propias cosmologías, sus propios dioses, sus propias entidades, que muchos de ellos no son coetáneos en el tiempo, que muchos de ellos ni siquiera han tenido contacto entre ellos, como hay un maldito mar Atlántico por medio entre la civilización más o menos europea o más o menos asiático-europea, donde se centra todo lo que es el tema del libro de Urantia, a el tema de América. Sí, que bueno, que luego por el otro lado cruzaron, pero que también hay una propia historia y muchas historias que son muy antiguas o más o menos antiguas, que no tuvieron nada que ver con lo que narra el libro de Urantia. ¿Eso qué pasa? Es algo que se ha quedado corto, algo que nos debe, algo que se nos tiene que explicar. También, como no, el tercer punto son las criaturas mitológicas que se soportan a día de hoy en avistamientos, que muchos de ellos, como digo, continúan, como por ejemplo son el Yeti, como por ejemplo son las hadas, las sirenas, los centauros. Todo eso a día de hoy, amigos míos, y cuidado con lo que estamos diciendo y cuidado con lo que somos capaces de reírnos o de fantasear, a día de hoy se dan avistamientos de todo eso. El Yeti, bueno, eso ya lo sabéis, pero de hadas, de sirenas, de duendes, de centauros, de criaturas extradimensionales, de las cuales son propiamente monstruos, a muchas grosas palabras, aunque muchos sean buenos, otros sean malos, otros hablen, otros no, pero del que el libro de Urantia tampoco se nos habla nada. Y muchos lo enganchan ahí como pueden. No, pues serán los experimentos que hicieron los 100 al cruzarse, que dijeron que salieron gigantes y de ahí puede haber sido una rama así, pero es que no se nos explica. Solo se nos hablan de los adonitas, solo se nos hablan de una mezcla, de cuando los momentos de los 100, que se cortó los circuitos vitales, pero que aún así esos hombres y mujeres de los 100 seguían siendo superhombres, vieron o albergaron a criaturas con unas capacidades físicas, intelectuales y más o menos electroquímicas muy concretas, que sí que estaban los seres intermedios, que sí, pero falta chicha, falta contenido, falta enlaces de unión, falta cosas que no se nos dicen, y que tú que me cuentes una simple historia de 100 que bajan 200.000 años, de que son muchísimos años, de albergar una civilización y demás, y de que ahí hayan salido todas las historias, y de que todos los pueblos 300.000 o 400.000 años después tengan esas leyendas todavía en su memoria como si hubieran pasado antes de ayer, me parece una explicación muy pueril, muy pobre, muy falta de conexión, muy falta de argumentos y de contexto, con lo cual esas historias, muchas de ellas probablemente, ponte la Atlántida, muchas de ellas hayan venido de la Dalmatia, hayan venido del Jardín, hayan venido de lo que tú quieras, pero aún así puede ser que exista historias paralelas o historias similares o historias que se hayan dado posteriormente o incluso coetáneamente, que el libro de Urantia no nos cuente nada de ello y que solo nos cuente una cosmología muy cerrada, muy concreta, muy escueta y muy es esto lo que ocurrió, y luego vengan los fanáticos y decir no, estas historias no sirven de nada. Aunque haya relatos y relatos y relatos que se remonten, y leyendas y civilizaciones que no se toquen entre sí, que las tengan y que nos hablen de unos nombres, de otros, de unas historias que ocurrieron y de otros. ¿Qué hago? ¿Todo eso lo tiro a la basura solo porque el libro de Urantia no nos lo cuenta? Es algo que el libro de Urantia creo que se ha quedado bastante corto. Pero hay más también, por ejemplo, las construcciones antiquísimas, como por ejemplo son Baalbek, las pirámides, los templos perdidos e increíbles del Perú, de México. Lo que hay, por ejemplo, muchísimas construcciones que hay bajo el mar, que son, no voy a decir antidiluvianas, pero son extremadamente antiguas, de hasta 100.000 años. ¿Qué pasa con eso? Como si estamos civilizando en un lado y estamos haciendo un proceso de civilización, y solo y única, exclusivamente, o bien el Jardín o bien Dalmatia eran los centros más. Había otro tipo de construcciones que rozaban o rayaban esas genialidades, porque las pirámides ya hace 5.000, 4.000, 6.000 años, pero que se saben que son muy antiguas, y hay especulaciones que dicen que llegan hasta los 60.000 años o incluso más antiguas.
con los Sensuhor e historias. Muchos dicen, no, la raza naranja, no, es que los adonitas que lo construyeron, no, pero es que el libro de Durantia no dice nada de eso. Sí, te deja entender que, como ha dicho que la mastaba de Imhotep era la más antigua, pues humana, pues se sobreentiende que las pirámides no son humanas ya, pero es que no hace falta solo dejar en el aire, hay también que especificar la historia, bajo qué circunstancias, bajo qué contextos, quién y por qué las creó, por qué las dejaron, qué ha pasado ahí. O sea, es que todo eso, pero ya no solo ahí, sino en Baalbek, que se sabe que es antiquísimo, tanto o más que las pirámides. Cómo consiguieron levantar esos trozazos de piedras de 1200 toneladas, que ni las pirámides, ni el bloque más grande de las pirámides, que son, creo que uno de los bloques más grandes pesa entre 80 y 90 toneladas, consigue llegar a ni siquiera una parte migia de un bloque entero y macizo de 1200 toneladas, cuando nosotros tenemos máquinas que, bueno, y ahí tenéis el vídeo de Baalbek, no soportan más de 1100 toneladas. A peso muerto, ¿cómo sube? No, es que empujando, pero ¿qué película me estás vendiendo? ¿Cómo empujas un bloque de 1100 toneladas? Ni con rampa ni con nada, no hay artilugios que lo soporten. ¿Cómo? Y están en la base y están en elevaciones de hasta 10 y 15 metros. ¿Cómo puedes mantener eso? Que sí, que luego hay templos romanos, fenicios construidos encima, pero la base no se sabe quién construyó esa base ni lo que había en esa base. ¿Cómo es posible? Las canteras están casi 1 kilómetro. ¿Cómo arrastras de 1 kilómetro un bloque macizo entero compuesto de 1100 toneladas, 1200 toneladas? Es imposible. Y esa construcción es antiquísima. No se puede datar evidentemente la roca, pero sí se puede contextualizar el momento histórico tan antiguo como las pirámides. ¿Cómo? Y cuanto más atrás en el tiempo te remontes, peor. El libro de Durantia no sabe o no contexta. Evidentemente no va a explicarlo todo, pero sí explicarnos, si te metes dentro de una cosmología de lo que sucedió en el mundo, me explicas cientos y cientos y cientos de páginas, desde que no existía el mundo hasta que se empezaron los primeros seres vivos unicelulares a juntar para crear y demás. Hostia, métete también un poco en caldo de cultivo en la historia o en la prehistoria o en momentos interesantes donde haya ocurrido una chicha que nos revelen muchos de los misterios que existen. Pero es que, amigos míos, hay mucho más. Por ejemplo, el libro de Durantia habla de las energías mentales, pero no dice nada acerca del mundo interior. Una teoría que, si bien es cierto, es una teoría que yo estoy ahora dándole vueltas, también es bastante aceptada. Y qué decir qué ocurre con las miles de experiencias y mediums que han ratificado la existencia de espíritus o fallecidos de otras épocas. ¿Qué ocurre con eso? El libro de Durantia tampoco menciona nada, con lo cual el libro de Durantia se ha quedado corto en muchas de las informaciones que nos ha dado. Y las que nos ha dado ha dado con unos matices y con unas pinceladas de mucha aproximación. Con lo cual queda ahí un mundo entero. Es como si nos hubieran dado la sombra de la sombra de la sombra de lo que es realmente. Por lo cual, muchos y muchas que os atrevéis a afirmar lo que es cierto y lo que no, yo simplemente os digo que os quedéis con la frase que os he leído y con que el libro de Durantia, amigos míos, se quedó muy corto a la hora de revelarnos los misterios del mundo, del universo y de Dios. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias por seguirme en mis redes sociales de Facebook, de Instagram, de TikTok, también en el grupo de Telegram de Mundo Azul. Y amigos míos, con todo y esto os digo, por favor, que leáis el libro Durantia, que es una lectura difícil, pesada, pero en muchos aspectos muy amena y sobre todo te abre la mente. Aunque también ir con pies de plomo y saber que todos nos quedamos cortos, incluso las propias revelaciones que uno considera como divinas, excelsas o más allá de la simple lectura mortal, pero sobre todo os invito a reflexionar, a dudar y, como no, a investigar. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo día.